buenas noches para todos, gracias por acompañarnos. Buen viernes, como siempre a través de TV Radio Canal 3 estamos compartiendo este Después de Hora. Hoy vamos a comenzar un derrotero que nos va a llevar en estos últimos 3 viernes con la presencia de los representantes de Paysandú en el Parlamento. Estamos hablando de los diputados por Paysandú precisamente, y hoy vamos a abrir precisamente esta serie de 3 programas de aquí a fin de año con el diputado colorado Walter Berry, que por estos días ha tenido un intenso trabajo y lo va a tener porque, entre otras cosas, ustedes saben, integra la comisión investigadora por la regasificadora, ha recibido en los últimos días a la gente de ANCAP y del Ministerio de Industria en el marco de lo que son los negocios, lo que han sido los negocios de ANCAP, intentando poner luz a el futuro de la industria cementera fundamentalmente. Pero con él vamos a tratar de repasar rápidamente en lo que podamos en los minutos que tenemos, lo que ha sido este año de trabajo, que ha sido bastante intenso a nivel parlamentario, y seguramente el próximo año nuevamente va a tener un condimento importante, que es el dinero, que es la plata, y que seguramente va a ser un año bastante complejo también a nivel parlamentario. Walter, gracias por acompañarnos, buenas noches, buen viernes. Bueno, gracias Martín, igualmente para ustedes, para ti, para toda la audiencia, y gracias por invitarme, por permitirme estar aquí un viernes más. Empezamos por el final. Esta semanita que pasó fue una semana de mucho trabajo a nivel de la comisión, recibimiento de las autoridades de ANCAP y del Ministerio de Industria, en un tema como es la industria cementera en el país, de incertidumbre, no sé si total, pero sí de mediana incertidumbre de aquí para adelante, y fundamentalmente lo que tiene que ver y atañe a Paysandú, con la planta de cemento, con las inversiones que nos hicieron, con ese tercer horno que está allí parado y que no se sabe si realmente se va a poder concretar o no en el marco de lo que fue el recorte de inversiones que estableció el propio presidente de la República cuando inicia su gobierno. Básicamente, Walter, ¿qué quedó de la comparecencia de la ministra Cose y de Jara, la presidenta de ANCAP, en la Comisión de Industria? Y bueno, tú lo has dicho muy bien, lo has resumido al tema. Nos quedó un sabor de mucha incertidumbre y dudas. No fueron claras, no fueron contundentes, no tienen un panorama claro en el directorio de ANCAP, y eso preocupa mucho porque hace 8 meses que están. Yo se lo dije después a la ingeniera Saldaña, que es la que está dentro del directorio de ANCAP ocupándose del tema Portland. El tema del cemento si lo comparamos en términos médicos, es como un paciente que está en el CTI. Si el médico que lo está tratando no toma rápidamente decisiones, seguramente el paciente se pueda morir. Esto es igual. La industria cementera del Uruguay en manos públicas, es decir, las cementeras de ANCAP, están en el CTI. Si no se toman decisiones urgentes y de fondo, tal vez dolorosas en algunos casos, la situación va a ser de cierre, de ruina, porque hoy es esa situación. Cuando nosotros decidimos convocar a la ministra con el directorio de ANCAP justamente para explicar este tema, es porque nos mueve el espíritu de ser sanducero. A ver, a mí me duele muchísimo pensar de que podamos llegar a perder la industria de cementos de ANCAP. ¿Por qué? Bueno, porque sería un símbolo más del Paysandú industrial que se nos va, pero también sería una pérdida de trabajo para 310, 320 empleos directos que hoy tiene la fábrica, más el doble o el triple de empleos indirectos y todo lo que desparrama en la economía local. Y la verdad, cuando uno mira los números y terminan aceptándolos, de que ANCAP Portland pierde 185 millones del año 2000 a la fecha, uno podrá decir, bueno, pero el año 2000 gobernaba otro, sí, pero perdíamos 1 millón, 2 millones. ¿Había que hacer cosas? Sí, el país se cae en el 2002. Cuando el gobierno del Frente Amplio asume, el ingeniero Martínez, hoy intendente de Montevideo, toma la decisión, decide invertir en los 2 hornos, en el año 2006, 2007 más o menos. Y a pesar de eso, ANCAP siguió perdiendo. Y perdemos, en años llegamos a perder hasta 45 millones de dólares, el año 2014 perdimos 30, el año 2015 perdimos 25, y este año, dijo el directorio de ANCAP, vamos a perder nuevamente 25 millones de dólares. Producimos al doble de lo que cuesta importarlo. Lugano y Godín importan el cemento charrúa, que son interesados en explotar las fábricas de ANCAP, ¿no? No se habló de eso, es una línea de negocio que ANCAP está analizando, no se avanzó demasiado. A ver, digamos ahí un poquito, a ver,
línea de negocio que está pensando ANCAP en asociarse con privados? Y podría ser una para asociación. La de las plantas que ya tiene ANCAP. Exacto, podría ser una asociación o podría ser una privatización directamente, ¿no? Es decir, ellos no avanzaron. Dice que las negociaciones no están avanzadas en el tema, pero es una posibilidad. Lugano y Godín han manifestado en su plan de inversiones, digamos, aparte de muy buenos deportistas, también invierten en el país, lo cual nos parece fantástico. Pero ellos importan el cemento a precio de dúa de importación a $92 la tonelada, y ANCAP lo produce a $190 la tonelada. Estamos muy lejos. Y encima de eso producimos poco, porque somos ineficientes, porque tenemos procesos ineficientes, porque arreglamos unas cosas pero no arreglamos otras. Por ejemplo, se mejora el combustible, pero no se mejoran los hornos. Se mejora los hornos y no se mejora la línea de molienda. Entonces en Minas tenemos una molienda que es del año 40, del 50. Entonces no producimos. ¿Qué pasa? El año 2015, ANCAP Paysandú, que los números que retengo, porque son los que me interesan, produjo 150.000 toneladas y trabajó 211 días en el año. Hoy, este año, va a cerrar con 140.000 toneladas y va a trabajar 250 días más o menos. Números dados por el directorio. ¿Qué pasa? No da para abastecer el mercado interno. Entonces tenemos que comprarle a Cementos Artigas la competencia para embolsar como ANCAP para poder cumplir con los clientes. Entonces, al no producir suficiente porque somos ineficientes, no podemos buscar mercados afuera, que es la solución del negocio. Entonces, está todo muy mal. Y lo único que nos dieron certezas es que lo están estudiando, que hay un equipo de trabajo que en la próxima semana va a expedir un informe, que en función de ese informe se van a expedir, van a tomar resoluciones. Pero, panorama incierto, muy incierto, por no ser alarmistas, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con el horno? ¿Qué pasa con las inversiones que ya se hicieron? No lo saben. Tanto en Minas como en Paysandú. No lo saben. Hasta que no tengan un informe completo, una visión, un panorama completo de la situación de ANCAP, no están en condiciones de decir si van a poder invertir en el tercer horno o no. No nos olvidemos que para poner en funcionamiento el tercer horno y algunas inversiones más que requiere Minas, estamos hablando de 250 millones de dólares más, en una empresa que pierde 2.000 millones de dólares y que es deficitaria en todas sus líneas. Bueno, después de lo que pasó, después de lo que el desastre Sendic al frente de ANCAP, y lo que siguen perdiendo las empresas subsidiarias de ANCAP, digamos, las hijas de ANCAP, no olvidemos que ANCAP tiene 14 empresas que son públicas de derecho privado. Entre ellas, tú mencionaste algo recién, Gasallago, la famosa regasificadora, 180 millones de dólares enterrados en la bahía de Montevideo. Ahora, desde el punto de vista político, la gente se puede preguntar, bueno, pero desde hace años la oposición tiene sus representantes en los directorios de los entes. ¿No se advirtió nunca esto? ¿No se denunció nunca esto? ¿No se puso sobre la mesa por parte de los directores de la oposición cuando se veía que las decisiones estaban siendo equívocas, al menos en cuanto a la toma de decisiones de las inversiones, por dónde se debía ir en cuanto al tema de la mejora de las plantas y demás, y no tener que llegar a la situación que hoy estamos? No, y eso es llamativo. Y tan claro tenemos el tema que cuando se pasó el tema ANCAP después de la investigadora del Senado a la justicia, no se diferenció si había directores blancos o colorados en el medio. Por lo menos del partido... ¿Los partidos no han pedido respuesta a sus directores? Y bueno, ya no son más directores. El único que tiene un director ahora es el contador Labat, con el cual estuvimos reunidos hace unas horas por otro tema de Paysandú. Y en el periodo pasado estaba Amaro por el Partido Colorado y anteriormente había estado Cami, creo, por el Partido Nacional, y me debo estar olvidando de algún otro. Sí, sin duda que si le cabe responsabilidad las tienen que asumir, ¿no? Acá no es un problema de chacritas políticas, ellos no advirtieron y ya de por sí están omisos. La mayoría de los directores de la oposición no votaba estas cosas, pero no alcanza con no votar. No alcanza con no votar, hay que ser responsables. Si uno ve que se están haciendo las cosas mal, bueno, alertar al partido que lo puso primero y después públicamente. Si yo fuera el director de ANCAP y veo que están haciendo un desastre, seguramente el director no entendía del negocio de Portland, como no entiende ninguno de los directores, porque si no habría que poner especialistas en el directorio en todos los temas, cosa que es imposible. ANCAP abarca unas... Pero lo que uno tiene que hacer cuando no entiende es estudiar el tema, visitar in situ y asesorarse con los que saben. Yo tampoco sé de Portland,
pero me he asesorado con gente que sabe, con gente que ha trabajado, con ingenieros, y bueno, por eso puedo discutirle al directorio de ANCAP cuáles son las cosas que a nuestro criterio están mal. De eso se trata, y la responsabilidad política hay que asumirla, y yo creo que los directores de la oposición no la asumieron, coincido contigo. Regasificadora, allí ha comenzado a transitar los primeros pasos esta comisión. Por ahí se habla que seguramente la ministra Cose sea la primera convocada. ¿Cuáles son los primeros pasos que se han dado? Más allá de, me imagino, empezar a recoger toda la información existente, demás. Bueno, sí, no hemos avanzado mucho. Se puede imaginar que constituir una comisión investigadora y ponernos de acuerdo en la forma de trabajo fue lo que nos llevó estas 2 sesiones que tuvimos. Lo que sí le puedo adelantar que la ministra Cose no va a ser la primera convocada, no, seguramente sea de las últimas. Por un problema de que la ministra Cose no participó en las decisiones de Gas Sayago. Hoy es ministra desde hace, todavía no hace 2 años. Porque recordemos que este tema viene desde el año 2007, si no me falla la memoria. Por lo tanto, trascendió sí que podría ser la ministra Cose. Acá, primero que nada, los ministros que son, o los directores docentes, no van a ser convocados por su responsabilidad ministerial o institucional, van a ser convocados para investigar sobre un proceso que llevó a tener dudas y que amerita la Comisión Parlamentaria Investigadora. Esa es la realidad. Entonces lo que hemos hecho es ajustar el procedimiento de trabajo, nos vamos a reunir todos los jueves, seguramente cuando apriete más el plazo de 6 meses que tenemos, vamos a tener que sesionar más veces. Nosotros como partido, yo por representación del Partido Colorado, presenté una larga lista de personas que quiero convocar a la comisión para que declaren. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, el ex director nacional de energía, el ex gerente general, primero gerente general transitorio, después gerente general de Gas Sayago, a la ingeniera Jara como gerenta general de Gas Sayago, la última, antes de pasar a ANCAP, a los directorios de ANCAP y de UTE, son los que tomaron la mayoría de las resoluciones, a personal de la Armada que trabajó en la batimetría del lecho del río, a una serie de autoridades, a la Dinama, porque ahí hay un estudio de impacto ambiental que se resolvió en 3 días, no recuerdo de memoria cuánto más, y una gran cantidad de documentación, que son lo que obviamente después vamos a poner sobre la mesa y analizar, y de las cuales surgirán las preguntas que le vamos a ir haciendo. Es demasiado complejo, porque tiene muchas aristas. Muy complejo. Incluso puede llegar a haber aristas a nivel internacional. Bueno, sí, uno de los capítulos, ayer justamente se le había pedido al diputado Dala como denunciante que concurriera a canalizar o a enfocar el tema en cómo lo íbamos a investigar. Bueno, se definieron 4 grandes áreas, 4 grandes ejes temáticos, podemos decirle, donde los cuales se va a poner el foco. Y uno de ellos es la conexión con Brasil, obviamente. Allí hay un trascendido de la justicia, de los diarios, de la prensa brasilera, donde una información acordada, digamos, para bajar penas, denuncia la concreción de una coima sobre el gobierno de Dilma, para que intercediera el gobierno de Mujica, para que le adjudicaran a OAS la construcción de la empresa OAS, que fue la que terminó comenzando a construir la regasificadora y que después terminó quebrando, dejando un montón de gente adentro, porque acá hablamos de lo que pierde el Estado, pero no hablamos de lo que han perdido los privados. Acá hay empresas... Se han abastecido... Y hay empresas que estaban brindándole servicios tercerizados, digamos, a la empresa contratista, metalúrgicos, hidráulicos, había una cantidad de empresas grandes, de grúas, de grandes empresas del país que terminaron, se estima más o menos la deuda en 25 millones de dólares, que para el Estado puede no ser mucho, pero para una empresa privada 1 millón, 2 millones de dólares es mucha plata. Y bueno, están en problemas, y seguramente esas empresas también vayan contra el gobierno uruguayo, porque quien contrató a GNLS y GNLS a OAS fue el gobierno uruguayo, a través de Gas Sayago. ¿Qué es Gas Sayago? Porque esto hay que explicar todo, porque no es fácil, a mí me cuesta. Claro, sí. Gas Sayago es la asociación, una empresa pública de derecho privado, nuevamente, como ALUR, es la asociación de ANCAP con UTE para construir la regasificadora. Esa es la composición de Gas Sayago, donde el 50% de la sociedad lo tiene
UTE, el 50% ANCAP. El directorio lo preside el vicepresidente de UTE, actual vicepresidente, que también obviamente fue convocado, ¿no? Es todo muy complejo, una situación muy difícil. Para aclararle entonces a la gente cuál va a ser el cometido de la comisión. Cuando se cumplan los 6 meses, ¿cuál va a ser el cometido de esa comisión? Deberíamos tener un informe que determine que lo que el diputado Abdala planteó como denuncia son ciertas o no son ciertas. O pueden ser ampliadas en la medida que dentro del marco de lo que es todo el negocio de la regasificadora puedan aparecer otras cosas que no fueron denunciadas, pero que hacen a la investigación, digamos. Todas estas últimas horas, precisamente en las últimas horas de ayer, el gobierno cierra y define los próximos aumentos. 8 y pico % promedio, más menos en cada uno de ellos. Quizás el caso más particular sea OCE con un 7% en la general, más un 7 y algo también, algo así en el básico, digamos, en el que se cobra a todo el mundo, consumas o no consumas. Y con una inflación que está en el 9 y pico %, 8 y pico, 9 y pico %. Hay muchos desde la oposición que han dicho que, o han aventurado que estos aumentos, más allá que, digamos, históricamente en el mes de enero se ajustan las tarifas, pero que por ahí hay el combustible también. No nos olvidemos que aumenta también el combustible en enero. Muchos han dicho que, bueno, la ineficiencia que están teniendo, que han tenido muchas de las empresas como estas, de alguna forma no han permitido que los combustibles bajen, no han permitido que la energía eléctrica, a pesar de que Uruguay es uno de los países donde la energía renovable es la más utilizada, o por lo menos donde el porcentaje de energía utilizable es impresionante en relación a otros países, la energía cueste igual o más que antes. Y que de alguna forma esto viene a tapar algunos agujeros, o por lo menos a subsidiar algunas malas administraciones en cuanto a las empresas. ¿Cuál es la visión concreta del partido y la suya en particular con respecto a este tema? Es así, es así. Lo ha resumido muy bien Martín, es así. Lamentablemente esto es un impuestazo que seguramente no tendríamos necesidad de tenerlo si hubiéramos hecho las cosas bien y no hubiéramos tirado lo mucho que produjimos en épocas de bonanza. Y no solamente no lo supimos aprovechar, sino que encima endeudamos a las empresas públicas. Y obviamente, uno nos explica determinadas cosas. ¿Cómo no podemos explicar, por ejemplo, que si usted importa el combustible le sale más barato que lo que nos están cobrando ahora y encima todavía ahora nos suben un 8%? Un 8% es un porcentaje muy alto para cualquier tarifa. Sume las diferentes tarifas y le va a dar una cifra importante de plata que le entra en la familia, que ya la va a tener que destinar para otra cosa. Es mucha plata. Y ni que hablar en el combustible, que tiene una incidencia absoluta en el país. Pero claro, si tenemos una empresa que perdió 2.000 millones de dólares y que sigue tapando agujeros y que sigue perdiendo y seguimos sin tomar decisiones, como por ejemplo en el cemento, bueno, de algún lado tiene que salir la plata. En economía las cosas no son magia, no se desaparecen, se transforman, ¿tá? Si gastamos más, se transforma en deuda. Es así, y bueno, lo que hizo el gobierno anterior de Mujica, dilapidó los recursos públicos, algunos más de lo debido, como el caso del directorio de ANCAP encabezado por Sendic, otros no tanto, pero la realidad es esa. La realidad es que tenemos empresas públicas que están fundidas, que invirtieron en cosas que no debían haberlo hecho, que se metieron en aventuras que no debían haber hecho. La regasificadora es otro ejemplo de las cosas mal hechas. No tenemos regasificadores y hemos gastado 180 millones de dólares. Y no sabemos si la vamos a tener, y tenemos un barco que tenemos que resolver ahora, antes de fin de año, si lo vamos a comprar o no. Pregúntele al directorio de ANCAP, lleva vertido a renta general en estos últimos días más de 200 millones de dólares. Y bueno, usted dice, ¿para qué tenemos energía renovable que era mucho más barata? Antes alimentábamos a full oil la Central Valle, la Central Valle está fuera de operatividad. Casi el 100% de la energía del país es renovable. Por hidráulica o por eólica o por biomasa, pero fundamentalmente por hidráulica y por eólica, que son las energías más baratas de producir. Y sin embargo vamos a aumentar el 8%. ¿Por qué? Y bueno, porque hay que verter a rentas generales, porque lo que UTE puede ser eficiente, se lo termina absorbiendo rentas generales, o porque lo hicimos embarcar a UTE en una aventura como la de Gas Sayago, por ejemplo, o la construcción de una usina de ciclo combinado en Puntas del Tigre,
que estaba enganchada con la regasificadora. Es cierto, es de ciclo combinado, te dicen. Sí, bueno, pero como no vamos a tener gas, ¿con qué la vamos a alimentar si la necesitamos? ¿Es el respaldo térmico que el Uruguay necesita? Sí, lo necesitamos. Pero hemos hecho las cosas mal. Y esa es la realidad. Entonces, obvio, tenemos un impuestazo. Pero a ese impuestazo se le suma, que también a partir del 1 de enero empieza a regir el ajuste fiscal del presupuesto quinquenal, de la última rendición de cuentas, donde el ministro Astori, no digo con el mazo y la porra, como dice el dicho, y donde vamos a tener quitas en algunos niveles salariales importantes porque aumentan las franjas, aumenta el IAS, aumenta el impuesto a la renta, bueno, digo, todo eso, ¿qué va a producir? Va a producir un deterioro en la actividad económica del país. Sí, no sé si habrá pérdida de salario, pero sí por lo menos no va a haber un resentimiento en el tema. Yo creo que va a haber pérdida, porque yo creo que va a haber pérdida. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí, porque lo que aumentan las cosas y lo que van a aumentar los impuestos y las tarifas no va a ser cubierto va a superar la inflación. Y ahí vamos a tener una pérdida salarial. Y algunos más, otros menos, de acuerdo al nivel de ingreso. Pero va a producir un achatamiento de la economía y va a producir que en algunos casos aumente la desocupación. Porque lamentablemente es así, la variable de ajuste... Lo que está complicado son los estacioneros. Los estacioneros están complicados porque tienen una negociación con ANCAP allí. ANCAP tiene una línea muy dura, pero bueno, es parte del carnaval de Sendic. ¿Cómo? Sí, claro, porque digo, a los estacioneros se le fue dando las administraciones anteriores de ANCAP, entre ellas las del Sendic. Hoy esta presidenta tiene la obligación de achicar las pérdidas, es decir, empezar a parar la entrada de agua al barco porque se va a hundir. Esa es la realidad. Entonces la realidad le indica que tiene que hacer estos ajustes, ¿verdad? Y si uno mira objetivamente el tema, dice, bueno, no está tan lejos de la realidad lo que dice la presidenta de ANCAP. Si tiene problemas, hay estaciones que no son... ¿Usted está de acuerdo con este cambio de la paramétrica entonces? Yo no estoy de acuerdo con el 100% con el cambio de la paramétrica, creo que requiere más estudio, pero si usted me apura yo le diría que no está alejado de la realidad. Sí. Buen título. Pausa y ya venimos.